la otra cara se representan las piedras, la roca. Entonces la pregunta es, si es de autoría, ¿no? Si a alguien le pregunta, ¿quién hizo este ladrillo, por ejemplo? Va a aparecer el autor. ¿Sí? Disculpen que me levante el puesto. Creo que es mejor. O sea, si me preguntan, o yo pregunto, ¿quién hizo este ladrillo? Va a aparecer un autor. ¿Sí? Un nombre, alguien se lo va a adjudicar. Pero si preguntamos, ¿quién hizo esta piedra? ¿Dónde está el autor de la piedra? El autor de la roca o de la peña, que son similares. Exacto. Entonces ese es el asunto también. O sea, que todo esto pues nos tiene que llevar a una reflexión, ¿sí? Son temas abiertos y desde ahí cada uno también tendrá que mirarlo porque pues tenemos que reflexionar en cuanto a eso. El ladrillo siempre ha representado el esfuerzo humano. Y ese mismo esfuerzo humano que está basado en esa inteligencia humana, en esa sabiduría humana, es la que también ha sometido al mismo ser humano. ¿Sí? O sea, el ser humano imponiéndose sobre el ser humano. Pero no se pregunta de dónde sacó la piedra para hacer el ladrillo. O sea, no reconoce el autor de la piedra. ¿Sí? Entonces, también es eso. O sea, entonces, nuestra educación está basada en el ladrillo. ¿Sí? En la construcción cultural. Y eso es lo que, a través de la historia, los pueblos que se han impuesto sobre otros pueblos han hecho eso. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde proviene esa parte? Entonces, nos vamos a la parte de la colonia. Entonces, nos remitimos a la historia un poco. La educación fue impuesta a través de como decía el compañero, a través de la religión. ¿Sí? Muy fuerte. Pero la religión sigue siendo una construcción humana, sabiduría humana. Sí, exacto, pero la cuestión es que tampoco llegas a Dios por medio de religión. No llegamos a Dios a través de religión, porque Dios no es religión. Entonces, son como ese tipo de temas que salen y a veces uno dice, bueno, ¿desde dónde me pienso? ¿Sí? ¿O quién soy? ¿Para dónde voy? ¿O cuál es mi diseño realmente? Porque aquí igual lo que se hace es a veces ponderar la inteligencia, ¿no? Pero es que la inteligencia no define. Porque yo puedo ser inteligente, pero si estoy confundido, sería un inteligente confundido. O sea, utilizaría mi inteligencia para... Exacto. Entonces eso también. Pero bueno. Aclaración de mano. Entonces, es un poco como para orientarnos en cuanto a las respuestas, porque igual no la tenemos, pero hay que buscarla. ¿Sí? Un poco eso. La comunidad, los pueblos, son una unidad. En torno a esa unidad debemos trabajar. Y eso es lo que, pues igual, eso es lo que nos va a dar un poco creo que nos da el equilibrio. Esto es como una nota musical, internamente tiene otras notas, ¿no? O sea, pero representa la unidad. Do, re, mi, fa, sol, la, si, naturalmente. ¿Sí? Ahí hay 7. Pero no se rompen. Siempre están, la una soporta a la otra. Y si viene el texto, la que hacen las notas empiezan a soportar, pero no se rompen. ¿Sí? Las notas no se rompen. Es una familia que siempre está porque giran en torno a una unidad. ¿Sí? Eso lo hace la música. Entonces, digamos que la música también nos da
esa herramienta, ¿sí? Desde donde nos podemos quitar. Y bueno, les podía dar muchos ejemplos, pero digamos que un poco eso. Y en cuanto a las preguntas, bueno, la educación. Pero la educación aparece como una estrategia, ¿sí? En la cual nos pone en un contexto, puede ser en un contexto afro, en un contexto indígena, por decirlo así. Pero también aparece la educación propia. La educación propia, que esa ya no estaría, se va globalizando, ¿no? Se empieza a globalizar. Y de ahí de la educación propia nos da paso a la educación intercultural. Entonces ya ahí estaríamos hablando, hablando de la unidad y estaríamos incluyendo la nación. Desde ese punto de vista, la nación. Entonces, como decía el compañero, claro, no me identifico con India, no me identifico con nada étnico. Pero no, o sea, no es, la respuesta de él tampoco está mal. ¿Sí? Pero sí hay una opción. La educación propia para llegar a la interculturalidad. Y la función del maestro siempre va a ser la de la mediación entre él y el alumno, de qué manera se construye ese conocimiento para llegar a la parte productiva o la parte donde uno quiera, digamos, llegar, o que se puedan cumplir esos objetivos. Digamos, no es una cuestión de imposición, porque igual dentro de la misma regla está la flexibilidad. Sí, un poco para responder. Y cuando lo miramos desde un contexto global, también nos encontramos como personajes como Edgar Williams. Yo sé que ustedes lo conocen. Bueno, han escuchado hablar de él. Edgar Williams, músico belga, de la misma línea de Piaget. Sí, un poco eso. Y son, digamos, ese es un músico europeo, pero se sale de los esquemas que fueron impuestos por la misma academia. ¿Sí? Se aparta un poco y dice, no, aquí en la academia no encuentro el ritmo, no encuentro la improvisación. Dice, no, pero es que no, esto está en el ser humano, sin importar el color, sin importar la raza. Entonces, viene y rompe un poco ese esquema y empieza a buscar. Dice, no, claro, acá está la riqueza. O sea, no está dentro de un cuadro o de las cuatro paredes. ¿Sí? Un poco eso. Y en el contexto, digamos, latinoamericano encontramos a Freire. Yo sé que lo han escuchado de Freire. ¿Qué plantea Freire? ¿Sí? Todo ese tipo digamos, de estrategias que vayan en la dirección de poder lograr una educación acorde al contexto de cada pueblo. Cuando venimos ya al contexto colombiano, nos encontramos en el Cauca a un personaje que sé que lo han escuchado hablar de él, que se llama Quintín Lame. ¿Sí? Quintín Lame. Quintín Lame y la población en la que él vivía, pues, todo el movimiento, porque fue un movimiento, pide que la educación sea acorde al contexto de la misma población, para beneficio de la misma población y al mismo tiempo para beneficio del país. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, digamos que ahí lo aterrizamos un poco, ¿no? O sea, lo pusimos en el contexto global, el contexto latinoamericano y ya lo pusimos en el contexto colombiano. Y bueno, ya ahí aparece el CRI, movimiento indígena, ¿sí?